Hola, ¿todo bien? Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que sentiste que a nadie le importabas? Tal vez te esforzaste, diste lo mejor de ti, pero aún así fuiste ignorado, rechazado o incluso olvidado. Quiero que sepas algo. Esto no es el final. De hecho, muchas veces, esos momentos de rechazo son el comienzo de algo grandioso que Dios está preparando para ti. Hoy quiero hablarte del poder transformador de Dios. Él toma a aquellos a quienes nadie valora y los coloca en lo más alto. ¿Te has imaginado que esta podría ser tu historia? Tal vez no lo veas ahora, pero voy a mostrarte cómo actúa Dios. Y créeme, Él actúa. Quédate conmigo hasta el final, porque entenderás que cada momento de dolor o rechazo puede estar llevándote a algo mucho mayor. No estás aquí por casualidad, y Dios tiene algo que decirte hoy. Para entender cómo actúa Dios en la vida de quienes Él elige, necesitamos mirar la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque ahí encontramos historias de personas que fueron rechazadas, olvidadas, y aún así, Dios transformó todo y las usó de una manera increíble. Esto demuestra que lo que Él hizo en el pasado, también puede hacerlo en tu vida. Comencemos con un versículo poderoso, en Salmos 118, 22, que dice: «La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular». ¿Sabes qué significa esto? Que aquello que fue descartado, que nadie consideró importante, se convirtió en la base principal. Así es como trabaja Dios. Él toma a los que están abajo, a los que fueron dejados de lado, y hace algo increíble. Un ejemplo claro de esto es David. ¿Has oído hablar de él? Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para elegir un nuevo rey de Israel, ¿sabes qué pasó? Isaí presentó a todos sus hijos, menos a David. Él estaba en el campo cuidando ovejas, mientras los demás eran considerados más importantes. Pero Dios miró a David, el más improbable, y dijo: «Es a él a quien he elegido». 1 Samuel 16:7. David fue rechazado por su propia familia, pero Dios lo exaltó como el mayor rey de Israel. ¿Y qué me dices de la historia de José? Él era el hijo querido de Jacob, pero sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron como esclavo. ¿Puedes imaginar ese dolor? José terminó en Egipto, pasó años siendo humillado, olvidado en una prisión, pero ¿sabes qué pasó? Dios estaba obrando. En el momento adecuado, José fue colocado como gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso de esa tierra. Dios transformó el rechazo que sufrió en exaltación. Esto está en Génesis 50:20, cuando José dice: «Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Si lo pensamos bien, parece que el rechazo es una pieza en el rompecabezas de Dios. No porque Él disfrute vernos sufrir, sino porque sabe lo que viene después. Usa estas situaciones para moldear nuestro carácter, para prepararnos para algo más grande. Es como un diamante que necesita ser pulido antes de brillar. Así que, si hoy te sientes rechazado, recuerda esto: Dios no se olvida de nadie. El rechazo que estás enfrentando puede ser solo el comienzo de una gran obra que Él hará en tu vida. Confía en Él. Mantente firme. La vida tiene una forma extraña de hacernos sentir rechazados. A veces, parece que nada de lo que hacemos es suficiente, pero lo que olvidamos es que Dios lo ve todo, incluso cuando nadie más lo hace. Él conoce nuestro corazón, sabe nuestras intenciones y, lo más importante, sabe lo que está preparando para nuestro futuro. Piensa en David. Era solo un muchacho cuidando ovejas, olvidado por su propia familia, mientras sus hermanos eran presentados como los fuertes, los capaces. Pero Dios no mira la apariencia, Él mira la esencia. Mientras todos ignoraban a David, Dios estaba preparando el momento perfecto para exaltarlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. David, a quien nadie valoraba, fue ungido como rey. Ahora dime, ¿esto no te da esperanza?
¿No te hace pensar que Dios también tiene un plan para tu vida, aunque ahora nadie vea tu valor? ¿Y qué historia más increíble que la de José? Imagina el dolor de ser traicionado por tus propios hermanos, vendido como esclavo, tratado como nadie. Es mucha injusticia. José podría haber desistido, perdido la fe, pero permaneció firme. Sabía que Dios no había terminado de escribir su historia. ¿Y sabes qué pasó? Dios usó cada una de esas situaciones difíciles para llevar a José al lugar donde quería que estuviera, de esclavo a gobernador. Lo que parecía ser el final del camino fue, en realidad, el comienzo de algo grandioso. La verdad es que muchas veces, el rechazo que sufrimos es un proceso. No es fácil de entender cuando estamos en medio de él. El dolor nos ciega, pero es como una semilla que necesita ser enterrada para crecer. En ese momento, parece que todo terminó, que fue el final. Pero lo que realmente está pasando es lo contrario. La semilla se está preparando para nacer, para florecer. Dios trabaja de esa manera. Él transforma el desprecio en honor. Toma a quien fue ignorado y lo hace brillar. Ahora, piensa en tu propia vida. Tal vez ya has pasado por algo similar. Un trabajo perdido, una amistad que te decepcionó, incluso situaciones familiares que te hicieron sentir como si no fueras importante. Pero quiero recordarte algo. Dios no comete errores. Si Él permitió que pasaras por eso, es porque tiene algo más grande preparado para ti. Puede que ahora no tenga sentido, pero confía. Si lo pensamos bien, las historias de David, José y tantos otros nos muestran algo muy importante. Dios siempre trabaja en silencio. Él observa todo mientras las personas solo ven lo superficial. En el momento en que José estaba en prisión, no podía imaginar que Dios estaba preparando el escenario perfecto para convertirlo en gobernador de Egipto. Cuando David era rechazado, no sabía que Dios ya lo había elegido como rey. ¿Y qué tienen en común estas historias? Nos enseñan que el lugar donde estamos hoy no define el lugar donde estaremos mañana. A veces, el rechazo es como una pausa necesaria para que Dios ajuste todo. Mira esto. Si José se hubiera quedado en la casa de su padre, nunca habría llegado a Egipto. Y si no hubiera estado en Egipto, no habría podido salvar a su familia del hambre. Es curioso, ¿verdad? A veces, el camino hacia el propósito está lleno de curvas y obstáculos. Pero, aún así, cada paso forma parte del plan. Y aquí está el punto principal. Tú también estás en ese proceso. Tal vez hoy te sientas como David, olvidado, o como José, tratado injustamente. Tal vez mires a tu alrededor y te preguntes, Dios, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué nadie me valora? La verdad es que Dios sí te valora. Él te ve, te conoce mejor que nadie, y lo que ahora parece rechazo puede ser la preparación que necesitas para alcanzar algo que ni siquiera imaginas. Piénsalo. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo aprendemos a confiar más en Dios? Generalmente, es en los momentos difíciles. Cuando todo va bien, es fácil olvidar buscar su presencia. Pero cuando enfrentamos rechazo, tristeza o desafíos, es ahí donde nuestra fe se fortalece. Es ahí donde Dios nos moldea. ¿Y sabes algo más? Muchas veces, las mismas personas que te rechazaron serán las que se sorprenderán con lo que Dios hará en tu vida. José fue vendido por sus propios hermanos, pero al final, él fue quien salvó sus vidas. David fue ignorado, pero luego su propia familia lo vio ser ungido como rey. Esto nos demuestra que, cuando Dios decide exaltar a alguien, nada ni nadie puede impedirlo. Ahora piensa, ¿qué está preparando Dios en tu vida mientras enfrentas estas dificultades? Él te está moldeando, fortaleciendo tu fe, enseñándote a confiar. No es fácil, pero es necesario. Y créeme, cuando llegue el momento adecuado, Él te colocará en un lugar donde todos verán lo que ha hecho por ti. Al mirar todo esto, notamos un patrón.
Dios usa el rechazo para crear fuerza. Pero, más allá de eso, Él usa el tiempo. Y aquí llega una de las partes más difíciles: esperar. No es fácil, ¿verdad? Porque muchas veces la espera parece un silencio. Parece que no está pasando nada, que Dios no está escuchando. Pero la verdad es que, mientras esperas, Él está trabajando. No solo está preparando el camino, también te está preparando a ti. Imagina si José hubiera salido de la prisión antes de tiempo. Quizás no habría estado listo para gobernar. O si David hubiera asumido el trono justo después de ser ungido. Necesitaba pasar por desafíos y batallas para convertirse en el rey que Dios quería. Y contigo no es diferente. Durante el periodo de espera, Dios está construyendo algo dentro de ti. Esa construcción es tan importante como el destino final. Piensa en un edificio alto. Cuanto más alto sea, más profundo debe ser su cimiento. Si el cimiento no es fuerte, el edificio se derrumba. De la misma manera, Dios está fortaleciendo tus cimientos durante esta espera. Está preparándote para soportar el peso de las bendiciones que vendrán. Y hay algo más. Lo que Dios hace en la vida de alguien nunca es solo para esa persona. Siempre hay un propósito mayor. Mira el caso de José. No se trataba solo de él. Se trataba de salvar a toda una nación del hambre. David no era solo ser rey. Se trataba de liderar a Israel y señalar hacia el futuro Mesías. Así que ten por seguro, lo que Dios está haciendo en tu vida no es solo para ti. Él quiere usarte para impactar a otras personas, para llevar esperanza, para ser luz donde solo hay oscuridad. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Cuando Dios te exalta, lo hace de una manera que nadie puede negar. Es como si Él dijera: miren esto, vean lo que yo puedo hacer en la vida de alguien que confía en mí. Y es en ese momento cuando te das cuenta de que cada lágrima, cada rechazo, cada día de espera, valió la pena. Hay algo interesante que a veces no notamos: la manera en que Dios trabaja en silencio. Mientras el mundo se preocupa por las apariencias, por los resultados inmediatos, Dios está mirando el corazón, la esencia. Él no tiene prisa, porque sabe exactamente lo que está haciendo. Pero lo que nos desafía es que, durante ese silencio, solemos preguntarnos: ¿será que me olvidó? La verdad es que Dios no olvida. Él observa cada detalle, incluso los que parecen pequeños e insignificantes. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en una planta creciendo. El momento más importante no es cuando florece, sino cuando las raíces se están fortaleciendo bajo tierra. Nadie lo ve, pero es ahí donde se forma la base. Si estás viviendo un periodo en el que parece que nada está sucediendo, tal vez este sea el momento en que Dios está fortaleciendo tus raíces. Otra lección que aprendemos de estas historias de rechazo es que Dios nos llama a algo más grande de lo que imaginamos. Muchas veces pensamos en pequeño. Queremos resolver solo el problema inmediato, salir del dolor, superar el rechazo. Pero los planes de Dios van mucho más allá de eso. Él no solo quiere que seas sanado, quiere que seas un instrumento de sanación. No solo quiere que seas bendecido, sino que seas una bendición para la vida de otros. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Generalmente, Dios usa precisamente los lugares donde fuimos heridos para hacernos fuertes. José fue rechazado por su familia y, al final, fue quien restauró la unión de su casa. David fue subestimado y luego se convirtió en inspiración para todo un pueblo. El lugar donde más sentimos dolor puede ser el lugar donde Dios hará el mayor milagro. ¿No es increíble? Otro punto que merece atención es que la exaltación que viene de Dios es diferente de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. El mundo exalta basado en méritos, apariencia o estatus. Dios exalta basado en la fidelidad, el corazón y el propósito. Y esa exaltación es duradera, porque viene del cielo. Cuando Él te coloca en un lugar, nadie puede quitarte de ahí. Ahora bien, hay algo que necesitamos entender.
no todo rechazo es algo negativo. Muchas veces, Dios permite que puertas se cierren porque sabe que ese lugar o situación no es lo que Él planeó para ti. A veces, insistimos en algo que parece bueno, pero que en realidad podría alejarnos del propósito. Es difícil aceptar eso en el momento, porque duele. Pero cuando miramos hacia atrás, se vuelve claro. Si esa puerta hubiera permanecido abierta, tal vez no estarías en el camino correcto. El rechazo puede ser una forma de protección. Piensa en esto. ¿Y si José no hubiera sido vendido por sus hermanos? Se habría quedado cómodo en la casa de su padre, lejos del propósito mayor que Dios tenía para él. El dolor del rechazo de sus hermanos abrió el camino para que fuera exaltado en Egipto. De la misma manera, Dios podría estar protegiéndote de situaciones que ni siquiera imaginas. Otro punto que a menudo ignoramos es que, durante el proceso, Dios pone personas en nuestro camino. ¿Sabes esos encuentros que parecen casuales, pero que lo cambian todo? Puede ser un amigo que te da una palabra de aliento, una oportunidad que surge de la nada, o incluso alguien que cree en ti cuando nadie más lo hace. Dios trabaja en los detalles y usa a las personas para impulsarte cuando más lo necesitas. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? La manera en que Dios transforma el significado del rechazo. Lo que antes se veía como una debilidad o una razón de vergüenza, Él lo convierte en motivo de honor. Mira el ejemplo de Jesús. Fue rechazado, humillado e incluso crucificado. Pero, a través de ese rechazo, vino la salvación de toda la humanidad. Es como si Dios tomara el dolor y lo convirtiera en algo tan grandioso que el significado mismo cambia. Esto nos lleva a otra enseñanza, la importancia de confiar en el tiempo de Dios. La exaltación no llega cuando queremos, sino cuando estamos listos. Si José hubiera sido exaltado antes del tiempo, no habría estado preparado para liderar. Si David hubiera asumido el trono inmediatamente, no habría tenido la sabiduría necesaria para gobernar. Dios sabe exactamente el momento adecuado para actuar. Y, mientras esperamos, Él trabaja tanto en nosotros como a nuestro alrededor. Algo que casi nadie nota es que, durante estos procesos de rechazo y espera, Dios no solo te está preparando a ti, también está preparando el escenario a tu alrededor. Imagina un teatro antes de una gran presentación. Las cortinas aún están cerradas, pero los actores están ensayando. Las luces están siendo ajustadas, los instrumentos están siendo afinados. Parece que nada está pasando, pero en realidad todo está siendo cuidadosamente organizado para el momento en que se abran las cortinas. Y así es con Dios. Él no solo te moldea a ti, sino que ajusta todas las piezas del rompecabezas de tu vida. José, por ejemplo, no podría haberse convertido en gobernador si Egipto no estuviera enfrentando una crisis. David no podría haber sido rey si el pueblo no necesitara un líder diferente. Entonces, lo que parece un retraso muchas veces es simplemente Dios colocando todo en su lugar correcto. Otro punto importante es que el rechazo nos enseña a depender menos de las opiniones de los demás y más de Dios. Cuando somos aceptados por todos, existe el peligro de buscar validación únicamente en las personas. Pero el rechazo nos obliga a mirar hacia arriba. Nos recuerda que, al final, lo que realmente importa es lo que Dios piensa de nosotros. Esta confianza en Dios es esencial, porque es lo que nos sostiene cuando enfrentamos desafíos mayores en el futuro. Ahora, ¿sabes qué es lo más increíble de todo este proceso? Es que Dios se encarga de usar personas comunes. No elige a quienes ya están en la cima, a quienes el mundo considera perfectos. Él elige a los improbables, a aquellos que nadie nota. ¿Por qué? Porque es así como Él demuestra su poder. Si fuera por mérito humano, la gente diría que la gloria pertenece al hombre. Pero cuando Dios toma a alguien que fue rechazado y transforma a esa persona, queda claro que la obra es suya. Esto nos lleva a otro punto. Dios nunca desperdicia una experiencia.
Cada dolor, cada lágrima, cada momento de rechazo tiene un propósito. Nada es en vano. Incluso los errores que cometemos pueden ser usados por Dios para enseñarnos, fortalecernos y guiarnos. Él es especialista en transformar situaciones malas en lecciones valiosas. Por eso es importante no cargar con resentimientos ni amarguras. Cuando José se reencontró con sus hermanos, tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió perdonar, porque entendía que todo lo que había sucedido formaba parte del plan de Dios. Perdonar no es fácil, pero es liberador. Y cuando liberas el perdón, abres espacio para que Dios haga aún más en tu vida. Ahora, hay algo que es difícil, pero esencial: lidiar con la comparación. Cuando estamos en un momento de rechazo o espera, es natural mirar a los lados y pensar: ¿por qué la vida de esa persona parece ir tan bien y la mía no? La comparación es una trampa, porque nos hace olvidar que cada persona tiene un propósito único y un tiempo único. Lo que Dios está haciendo en tu vida no puede compararse con lo que está haciendo en la vida de otra persona. Piensa nuevamente en David. Mientras sus hermanos estaban al frente, siendo presentados al profeta, él estaba en el campo, solo. Podría haberse rebelado, preguntado: ¿por qué ellos tienen esta oportunidad y yo no? Pero David permaneció donde Dios lo había puesto en ese momento. Y fue precisamente por eso que, cuando llegó el momento adecuado, estaba preparado. Otro punto importante es que Dios trabaja en nuestra identidad durante esos momentos. El rechazo a menudo intenta convencernos de que no somos lo suficientemente buenos, pero Dios usa estas situaciones para recordarnos quiénes somos realmente en Él. No eres definido por el rechazo que sufriste, ni por las etiquetas que las personas te han puesto. Tu identidad proviene de Dios, y Él te ve como su obra maestra, alguien de un valor inmenso. También es interesante notar cómo el rechazo nos enseña a tener empatía. Cuando pasamos por dolores y dificultades, nos volvemos más sensibles a las luchas de los demás. José, por ejemplo, sabía lo que era ser olvidado y rechazado, así que, cuando tuvo la oportunidad de ayudar, no dudó. Dios usa nuestras experiencias para moldearnos en personas más compasivas, más preparadas para ayudar a quienes nos rodean. ¿Y sabes qué más? Muchas veces, los desafíos que enfrentamos son la escuela de Dios. Él nos enseña paciencia, humildad, perseverancia. Mira la vida de Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, Dios estaba trabajando en él, enseñándole liderazgo y dependencia total de él. Y cuando llegó el momento, Moisés estaba listo. Por eso, nunca debemos subestimar el valor de los procesos. Cada día de espera, cada lágrima derramada, cada oración hecha en silencio, tiene un propósito. Dios no desperdicia nada. Lo que Él está haciendo en ti hoy es la base para lo que hará a través de ti mañana. Una de las cosas más increíbles sobre cómo trabaja Dios es el elemento sorpresa. No sigue las lógicas humanas ni los caminos que imaginamos. Cuando todo parece perdido, es ahí donde Él actúa de forma inesperada. A Dios le encanta contrariar las expectativas. ¿Recuerdas a Gedeón? Era el menor de su tribu, de una familia insignificante, pero fue elegido para liderar al pueblo de Israel contra los madianitas. ¿Y sabes qué más? Dios redujo el ejército de Gedeón de miles a solo 300 hombres para mostrar que la victoria no vendría de las fuerzas humanas, sino de su poder. Y así es en nuestra vida también. A veces nos sentimos sin recursos, sin fuerzas, sin salida. Pero Dios actúa en esos momentos para dejar claro que la victoria viene de Él. Es cuando reconocemos nuestras limitaciones que Él puede mostrar la grandeza de lo que es capaz de hacer. Cuando nos sentimos débiles, Él se convierte en nuestra fuerza. Otro aspecto poderoso
es la restauración que Dios realiza después del periodo de rechazo. No solo te levanta nuevamente, sino que te coloca en un lugar aún mejor que antes. Es como un artesano que toma un jarrón roto y no solo lo repara, sino que lo transforma en algo aún más hermoso. Él no trabaja solo para reparar el daño, hace algo nuevo y sorprendente. Y esta restauración no ocurre solo dentro de nosotros, se desborda y alcanza a otras personas. Cuando pasas por un momento difícil y Dios te restaura, tu historia se convierte en inspiración para otros. José no solo vivió el sueño que Dios le mostró, se convirtió en la respuesta al hambre de toda una nación. Lo que Dios hace en tu vida no termina en ti. Él usa tu historia para bendecir a muchos. Otro punto que debemos recordar es que, en todo caminar con Dios, siempre hay una lección sobre obediencia. A veces, el rechazo que enfrentamos es la manera en que Dios nos redirige hacia el camino correcto. Tal vez estamos insistiendo en algo que no forma parte de su plan. Es difícil soltar el control, pero obedecer a Dios siempre lleva a resultados mejores que los que planeamos por nosotros mismos. Por último, algo que debemos guardar en el corazón. Dios nunca actúa con prisa, pero tampoco llega tarde. Su tiempo es perfecto. Cada etapa, cada demora aparente, cada no que recibimos es parte de un plan mayor. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo todo se conecta, entendemos que Dios estaba alineando cada pieza. Pensando en todo esto, hay algo muy especial en el silencio de Dios durante los momentos de espera y rechazo. Es en ese silencio donde Él nos enseña a escuchar su voz. Muchas veces estamos tan rodeados por el ruido de nuestras preocupaciones, de las opiniones ajenas y del caos del día a día, que olvidamos detenernos y escuchar lo que Él tiene para decir. El rechazo, aunque doloroso, crea un espacio donde Dios puede hablar directamente a nuestro corazón. ¿Y qué es lo que Él dice en esos momentos que suele sorprendernos? Él no promete un camino sin dificultades, pero nos garantiza su presencia. Nos recuerda que, incluso cuando parece que estamos solos, Él está ahí, sosteniéndonos. Ese tiempo de silencio no es un abandono, sino una invitación a acercarnos más a Él. ¿Recuerdas a Moisés en el desierto? Fueron 40 años en un lugar árido, lejos de todo lo que conocía. Pero en ese desierto tuvo un encuentro con Dios. La zarza ardiente fue el punto de inflexión en su vida. Y solo después de ese encuentro pudo entender el verdadero propósito de su viaje. El desierto, que parecía un castigo, era en realidad un tiempo de preparación e intimidad con Dios. Esa intimidad es lo que nos fortalece para los desafíos que vendrán. Cuando José fue llamado para interpretar el sueño del faraón, podría haberse exaltado, pero en lugar de eso, dijo: «No soy yo, sino Dios quien dará la respuesta». Génesis 41:16. José solo pudo decir esto porque, durante sus años de rechazo y soledad, aprendió a confiar totalmente en Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros: enseñarnos a depender de Él, a poner nuestra confianza en Él, en lugar de en nuestros propios esfuerzos. Otro aspecto poderoso es que Dios usa el rechazo para alejarnos de cosas que podrían limitarnos. Piensa en Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia, todo lo que conocía, para dirigirse hacia una promesa. Eso fue una renuncia a su zona de confort. Pero al obedecer, Abraham entró en el propósito de ser el padre de muchas naciones. A veces necesitamos dejar lo que nos resulta familiar para vivir lo extraordinario que Dios ha preparado. Y en medio de todo esto, hay un mensaje claro. Dios no tiene prisa, porque quiere hacer algo bien hecho. Es detallista, cuidadoso, y trabaja de forma que todo contribuya para nuestro bien. Cuando estamos en medio del proceso, es difícil verlo. Pero cuando llegamos al otro lado, entendemos que cada paso fue necesario. Por eso, en lugar de ver el rechazo como un final,
podemos verlo como el comienzo de algo que Dios está construyendo. Él no nos abandona en el proceso. Camina con nosotros, nos moldea y en el momento adecuado nos exalta de una manera que nadie puede cuestionar. Y si lo pensamos bien, todos esos momentos de rechazo y espera tienen algo en común. Nos enseñan a ver lo invisible. Cuando todo está bien, tendemos a enfocarnos solo en lo visible, en lo que está a nuestro alcance. Pero cuando enfrentamos dificultades, somos desafiados a mirar más allá. Es en ese momento cuando la fe entra en acción. La fe, como dice la Biblia, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Pero ¿cómo aprendemos a tener esa certeza? No es cuando las cosas son fáciles, sino cuando todo parece estar en nuestra contra. David, mientras enfrentaba gigantes, tenía la visión de que Dios estaba con él. José, en el fondo de una prisión, veía un futuro que solo Dios podía realizar. Estos hombres no se enfocaron en las circunstancias, sino en el Dios que estaba por encima de ellas. Y esa visión lo cambia todo. Cuando miramos con los ojos naturales, vemos obstáculos, rechazo, dolor. Pero, con los ojos de la fe, podemos ver propósito, crecimiento y, sobre todo, la mano de Dios guiando cada detalle. Es como caminar por un túnel oscuro con la certeza de que hay luz al final. Esa certeza es lo que nos mantiene en movimiento. Otro punto que merece destacarse es la capacidad de renacer que Dios da a quienes pasan por estos procesos. El rechazo muchas veces hace que las personas nos descarten, nos subestimen. Pero Dios es especialista en hacernos nacer de nuevo, en crear algo totalmente nuevo, a partir de donde parecía que no había nada. Mira la vida de Job. Perdió todo: familia, bienes, salud. A los ojos humanos era imposible levantarse de nuevo. Pero Dios no solo restauró lo que Job había perdido, le dio el doble. Y no fue solo sobre bienes materiales. Dios restauró la alegría, la fe y el propósito de Job. Esto nos enseña que lo que Dios tiene para nosotros no es solo una compensación por lo que perdimos, sino algo mucho mayor. Y todo esto nos prepara para un papel importante: ser testigos de lo que Dios puede hacer. No se trata solo de nuestra victoria personal, sino del impacto que tendrá en la vida de otros. Cuando compartimos nuestro viaje, inspiramos a personas que están pasando por las mismas luchas. Somos señales vivas de que, con Dios, el rechazo nunca es el punto final, sino el punto de partida para algo extraordinario. Además, Dios siempre actúa de manera que su gloria sea evidente. Cuando Él nos exalta, no es solo para nuestro beneficio, sino para que todos vean su poder. José fue colocado como gobernador de Egipto no solo para cumplir sus propios sueños, sino para llevar a cabo los planes de Dios en una escala mucho mayor. Y aquí está la belleza del plan de Dios. Incluso cuando parece que estamos solos, Él está conectando todo, alineando las circunstancias, moldeando nuestro corazón y preparando algo que es infinitamente mayor de lo que podríamos imaginar. Otra cosa fascinante de cómo actúa Dios es el impacto que el proceso de rechazo tiene en nuestra visión del futuro. Cuando enfrentamos momentos difíciles, solemos pensar: ¿esto pasará algún día? ¿Podré salir de esta situación? Y la respuesta de Dios siempre es un gran sí, pero Él trabaja en nuestra percepción. Dios no solo transforma el presente, sino que nos enseña a mirar el mañana con una esperanza renovada. Piensa en esto: José, en Egipto, podría haberse acomodado en el sufrimiento. Podría haber pensado que su vida sería siempre la de un esclavo o un prisionero. Pero, incluso en las circunstancias más difíciles, él continuó soñando. Dios le dio la capacidad de ver más allá del momento presente. ¿No es interesante cómo Él hace eso con nosotros también? Incluso cuando todo parece desmoronarse, Él planta en nuestro corazón esa chispa de esperanza, esa certeza
de que vendrán días mejores. Y lo más impresionante es que Dios no se limita a sacarnos del sufrimiento. Él transforma aquello que parecía nuestra mayor derrota en una plataforma de victoria. Es como si Él dijera: voy a usar exactamente aquello que parecía destruirte para mostrar lo que puedo hacer. Así fue con Job, así fue con José, y así sucede con muchos que confían en Él. Además, estos momentos nos enseñan a valorar más profundamente las bendiciones que Dios nos da. Cuando todo llega fácilmente, tendemos a pensar que es natural, que lo merecemos. Pero al pasar por el proceso, aprendemos a reconocer que cada victoria, cada bendición, es un regalo. Y eso cambia completamente nuestra forma de vivir. La gratitud se convierte en una parte esencial de nuestro día a día. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Dios no solo trabaja en lo visible. Él siempre está actuando tras bambalinas. Muchas veces pensamos que no está sucediendo nada porque no vemos resultados inmediatos, pero Dios está alineando cosas que ni siquiera entendemos. Está preparando conexiones, abriendo puertas que aún no podemos ver y ajustando nuestro corazón para que estemos listos para entrar en la próxima etapa. Un ejemplo de esto es cuando Dios nos sorprende con algo que jamás esperábamos. ¿Te has dado cuenta de cómo Él es especialista en mostrarnos que lo que planeábamos era demasiado pequeño? Nuestros sueños, por buenos que sean, nunca son tan grandes como sus planes. Por eso Él nos pide confiar, incluso cuando no entendemos. Él ve todo el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una pieza del rompecabezas. Y aquí está la gran verdad. El tiempo de Dios nunca es desperdiciado. Cada día, cada situación, cada lágrima tiene un propósito. Lo que puede parecer un retraso o incluso un retroceso es, en realidad, parte del camino que nos lleva a lo que Dios ya ha preparado. Al llegar al final de esta reflexión, lo que aprendemos es que Dios nunca desperdicia ningún momento de nuestra vida. Cada rechazo, cada lágrima y cada silencio tiene un propósito. Él no solo ve lo que estamos enfrentando, sino que usa esas experiencias para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para algo mayor. Lo que parece ser el final, en realidad, es el comienzo de un nuevo capítulo. Cuando confiamos en Dios, aprendemos que las pérdidas se convierten en ganancias, los desiertos en caminos y las heridas en testimonios. No importa cuán difícil sea el proceso, la exaltación que viene de él siempre es sorprendente y transformadora. Por eso, mantente firme. Dios no se ha olvidado de ti. Está trabajando, alineando cada detalle, y en el momento adecuado verás que todo valió la pena. Confía en el Dios que transforma a los rechazados en escogidos y hace de cada historia un ejemplo de su poder y amor.